el intestino delgado. Empecemos con los azúcares. La glucosa y la galactosa van a pasar por transporte activo secundario con sodio hacia la célula absortiva y luego van a pasar por difusión facilitada hacia los capilares sanguíneos. Luego vamos a tener que la fructosa va a pasar por difusión facilitada hacia el interior de la célula absortiva y luego va a pasar también por difusión facilitada hacia los capilares sanguíneos. Vamos con las proteínas. En este caso ya las proteínas han sido digeridas o ya han sido digeridas químicamente, dejando solamente aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. Los aminoácidos van a pasar por transporte activo secundario con sodio hacia el interior de la célula y luego por difusión hacia los capilares sanguíneos, mientras que los dipéptidos y tripéptidos van a pasar por transporte activo secundario con hidrógeno hacia el interior de la célula y luego por difusión hacia los capilares sanguíneos. Vamos con los ácidos grasos. Los ácidos grasos de cadena corta van a pasar por difusión simple hacia el interior de la célula y luego por difusión hacia los capilares sanguíneos. Ahora bien, cabe destacar un punto de relevancia, que son los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos. Ellos pasan en primer lugar por difusión simple a través de las microvellosidades entrando a la célula absortiva. Luego vamos a tener que estos ácidos grasos de cadena larga y monoglicéridos se van a agrupar en una estructura denominada kilomicrón. Los kilomicrones son bastante grandes como para poder permear a través de los capilares. Por tanto, ellos no permean hacia los capilares sanguíneos, sino que ellos van a pasar hacia un vaso linfático. ¿Se acuerdan del vaso quilífero que habíamos mencionado anteriormente? El kilomicrón va a ingresar hacia el vaso quilífero, mientras que los monosacáridos, los ácidos grasos de cadena corta y los aminoácidos sí pasan a través de los capilares de una vez hacia la sangre. Sin embargo, los kilomicrones deben pasar a través del vaso quilífero, pasando entonces por la linfa, realizando todo ese trayecto a través de la linfa, pasando por un vaso linfático, luego por el conducto torácico izquierdo hasta llegar a la vena subclavia izquierda, donde se comunica con el corazón para que allí ahora sí pueda pasar estas grasas hacia la sangre. Resulta de relevancia destacar en el intestino grueso su aspecto fruncido. Cada uno de estos segmentos que vemos acá se le denominan austros y son los austros los que le dan ese aspecto fruncido al intestino grueso. Cabe destacar el mecanismo de propulsión austral. Por ejemplo, este austro se distiende para que el contenido vertido en él pueda ser vertido completamente. Este austro va a alcanzar cierto grado de distensión. Cuando alcanza cierto grado de distensión, sus paredes se van a contraer, impulsando el contenido hacia el austro siguiente. Luego este austro se distiende, alcanza cierto grado de distensión, se contrae e impulsa el contenido al siguiente austro, y así sucesivamente. También es importante destacar otro movimiento, que es el peristaltismo en masa, el cual inicia alrededor de la sección media del colon transverso, que son fuertes ondas peristálticas que ayudan a propulsar toda la materia fecal directamente hacia el recto. Hablemos de la histología del intestino grueso. El intestino grueso también va a presentar la capa serosa más externa, la capa muscular, la submucosa y la mucosa. Si observamos, la capa mucosa del intestino grueso, a diferencia de la del intestino delgado, es más plana.
e inclusive es más plana que la del estómago. Esto es debido a que el intestino delgado presentaba esas altas especializaciones en forma de vellosidades porque la absorción de nutrientes se realiza más que todo en el intestino delgado. Ahora bien, en el intestino grueso, si hacemos una ampliación de la mucosa del intestino grueso, observaremos algo similar a esto que está acá. Entonces, como podemos observar, podemos ver que vamos a encontrar dos tipos principales de células. Vamos a tener las células absortivas que se encargan de absorber agua y las células caliciformes que secretan un moco protector. Entonces, en las células absortivas que absorben agua, esta es una de las funciones principales que se realizarán en el intestino grueso y que va a influir mucho en la textura que presenten las heces.